Soy Santiago Ramírez de Programación 1. Esta es la tarea número 3. Este sería el ejercicio número 11. Este ejercicio nos pide que mostremos en pantalla cierto número de términos de la serie triangular. Hay una salvedad que en este caso en el enunciado del contrato presentaba una ecuación que no daba solución para conocer el término n de la serie, por ende opté por usar otra ecuación que se postula en cualquier navegador y que sí funciona, que esta sí es posible de ejecutarse. Imprime que ingrese por favor el número de términos que quiere conocer de la serie triangular, se lee este número de términos y entramos a un bucle de la función triangular. Entramos con tres parámetros, un data1, un data2 y un data user, que sería el dato que ingresa el usuario. Data1 se inicia con 1, data2 se iniciaría con 3. Pregunta si data user, el dato que ingresó, es igual a 0. Si esto es verdad, imprimiría un void. De lo contrario, imprimiría a data1, se imprimiría el primer término a 1 y entraría a ejecutar nuevamente esta misma función, se ejecuta ella misma. Has dicho, llamo otra función que tiene el mismo nombre de ella, que tiene los mismo número de parámetros, pero cambiaría en este caso. En data1 se guarda el dato2, en data2 se guarda una suma de la resta de data2 y data1 y la suma de data2 más 1, y en el data user se le resta 1 a este dato para ir colocándole un límite a la serie, ¿cierto? A la recursividad, a este bucle que se genera en este caso. Para que no sea un bucle infinito, no llene la memoria, no queremos eso para nada. Entonces nos imprime que los primeros términos de la serie triangular son, queremos conocer los 9 primeros términos, y vemos que va perfectamente corriendo el programa. Ahora seguimos con el ejercicio número 12. Este ejercicio pide que ingrese un número entero y lo imprima al revés en pantalla. Entonces definimos una función que yo lo quise definir como reverse number char, sería un número de caracteres en este caso. Entonces decimos si number char es mayor que 0, entonces imprima el dato que sea string ref, es la función que se utiliza para obtener un solo carácter de una cadena, de un string. Entonces del string id menos number char 1. Number char sería el número de caracteres que tendría. Si entramos por ejemplo el 2000 serían 4 caracteres menos 1. Sería el carácter número 3. En este caso, dado que el string no empieza en 1, sino que empieza en 0. O sea, si tenemos el 1000, en este caso el 1 sería el carácter 0. El primer 0 sería el carácter 1. El segundo 0 el carácter 2. Y el tercer 0 el carácter 3. Por eso le restamos 1 para que no nos vaya a optar por un valor que no existe en ese caso. Vuelve y se llama a sí mismo, pero le restaría 1 al number char para que no sea un bucle infinito, ya lo explicaba. Se define string para que el dato que ingrese el usuario se lea y precisamente aquí vemos que lo transformamos en un string. Definimos number char para que calcule el largo de la palabra de este string, del string que ya habíamos definido. Ese largo también vemos que se va a utilizar posteriormente para saber cuántos caracteres tiene esa palabra. Y llamamos a la función reverse para que se ejecute bien el programa con el number char, que es el dato que nosotros vamos a ingresar. Entonces si queremos ver qué valor es por ejemplo el 2465, antes de ejecutarlo sabemos que es 5642. Lo ejecutamos y así nos lo muestra el programa. Seguimos con el ejercicio número 13. Un ejercicio un tanto complicado, un poco largo a entender. Este ejercicio imprime en pantalla que en este programa lee un grupo de 75 números diferentes de 0 por teclado y al final de leídos imprime cantidad de números mayores a 150, número mayor y número menor encontrado en el grupo, cantidad de números negativos encontrados y el promedio de los números positivos encontrados también. Entonces dice que por favor ingrese los 75 números para evaluarlos y obviamente los leerá. Y entramos a la definición de la función. La función con 8 parámetros.
Tenemos el primer parámetro como counter, un contador, el segundo parámetro como last num, o sea, el último número que se ingresa, major num, que sería el número mayor, minor num, que sería el número menor, negative para los números negativos, positive para tener en cuenta los números positivos, add positives para una suma de estos números positivos, dado que necesitamos evaluar un promedio de los positivos, y number para tener en cuenta cada término que se vaya ingresando por el usuario, porque acordémonos que son 75 términos que necesitamos evaluar. Entonces entramos a un if que nos dice si el number de un término de este es igual a 0. Esta es la función que nos evalúa porque pide que validemos que ninguno de estos valores sea igual a 0. Entonces si estos valores igual a 0, imprimimos en pantalla que solo se aceptan valores diferentes de 0, números diferentes de 0. Pero si esto no pasa, pues seguimos normal con nuestra función, que nos dice, que pregunta si el contador es igual a 74. Este sería el caso en el que se da el fin a esta función, porque tenemos 75 valores, entonces cuando sea igual a 74 ya, hasta allí lo dejamos. Entonces si un positivo es igual a 0, empezamos con la definición de lo verdadero. Imprimiría que la cantidad de números mayores a 150 sería una condición nuevamente. Si este número es mayor que 150, si esto es verdad, se le suma 1 al último número. Si esto es mentira, simplemente se ingresa al último número que se ingresó. Pasamos al número mayor y número menor encontrado en el grupo. Para el número mayor, preguntamos si el número que se haya ingresado es mayor que el número mayor, porque tenemos que volver 75 términos. Y que cualquiera de los números que se ingrese es mayor que el número mayor, simplemente se imprimirá ese número. De lo contrario, simplemente se dejará el número mayor. Y para el número menor es básicamente lo mismo. Si el número que se ingresó es menor que el número menor, se imprimirá este número. De lo contrario, el número menor seguirá siendo el número menor. Ahora, la cantidad de números negativos encontrados. Se cuestiona uno si el número es menor que 0. Si esto es verdad, se le suma 1 a los negativos, porque acuérdate que necesitamos hacer un contador para los negativos, y de lo contrario simplemente imprimimos el número negativo. Pues el número que tengamos, como el contador de negativos, dado que negative y positive serían como los contadores, dicho así. Imprimimos que promedio de los positivos encontrados, no se introdujeron números positivos en este caso. De esto no ser así, pasamos al caso contrario, un else. Entonces decimos, de esto no ser así, en la cantidad de números mayores a 150, imprimiremos lo que salga de esta condición. Si el número, cualquiera de los 75, es mayor que 150, si esto es verdad, se le suma 1 a último número. Si esto es mentira, se deja el último número como dato de números mayores a 150. Para el número mayor y número menor encontrado en el grupo, para el número mayor preguntamos si el número es mayor que el número mayor que ya estaba estipulado. Esto pues no es así, entonces si de ser así, dejamos el número que se haya leído, y de no ser así, simplemente se deja el número mayor que ya estaba estipulado. Y lo mismo para el número menor. Si un número es menor que el número menor, toma ese valor de número menor, y de no ser así, simplemente se deja el número menor que ya estaba. Cantidad de números negativos encontrados. Entonces si el número es menor que 0, se le agrega 1 al parámetro negativo, y de no ser así, simplemente el parámetro se conserva. El promedio de los positivos encontrados es si el número es mayor que 0, se le agrega a los positivos dicho número, se suman el número positivo con este número, y de no ser así, simplemente la función, el parámetro addPositive se conserva. Y este if, si el número es mayor que 0, si es así, se suma, al contador de los positivos, y de no ser así, simplemente se deja el número positivo en este caso. Y esto sería como el 1 para que demos el parámetro de la división,
dado que solo estamos evaluando un número, porque como necesitamos un promedio, entonces necesitamos evaluarlo sobre el número de números que nosotros estemos evaluando. Seguimos con la definición de los parámetros. Entonces volvemos a llamar a nuestra lista, que se llama number list, claro. El primer parámetro sería el contador, entonces el contador se le sumaría 1 en este caso. Con el segundo parámetro, que como vemos en este caso sería el last num para el último número. Entonces dijimos si es mayor que 150, se le suma 1 al último número. De no ser así, simplemente se deja el último número. Pasamos con el número mayor. Si uno de los números es mayor que el número mayor, se toma este valor de ese número que es mayor al número mayor y se convierte este en el número mayor. De no ser así, el número mayor se deja intacto, no pasa nada. Igualmente con el número menor, se evalúa si es menor, toma ese valor. De no ser así, el número menor se queda igual como estaba antes. Ahora seguimos con los negativos. La cantidad de negativos que encontremos, si el número es menor que negativo, a este contador se le suma 1. De no ser así, simplemente se deja el contador que ya teníamos anteriormente, con el que vamos a empezar el programa, por decirlo así. Si el número es mayor que 0, se le sumará 1 al contador de positivos, y de no ser así, se imprimirá el número que tenga en el contador los positivos. Ya casi para terminar la suma de los positivos para el promedio, entonces si el número es mayor que 0, se le sumaba ese número a los positivos, y de no ser así, simplemente se imprime el valor de los positivos que vamos a estar evaluando y recogiendo a cada rato. Y por último, data user, un dato que necesitamos conocer, el dato de todos los números que va a ingresar el usuario, y este dato se define para que ingrese por pantalla, obviamente, porque necesitamos que el usuario ingrese esos 75 valores. Y por último hacemos el llamado a la función. A los que son contadores o que necesitamos que inicie en 0, los colocamos en 0, que sería en este caso al contador, al último número también lo dejamos en 0. El número mayor es el número que ingresa el usuario, o sea, el primer número que ingresa el usuario se tomará como número mayor, como número menor y también como un número, ya que pues, necesitamos que ingrese 75 parámetros, así que ejecutamos la función. Yo ingresaré números al azar, ya que no me interesa tanto qué número voy a ingresar. Y él hasta que cuente los 75 valores que necesita para ejecutarse, en ese momento parará y empezará a ejecutar toda la función de number list. Hasta el momento de que él no llegue a los 75, él no ejecutará ninguna función, ya que necesita ser estrictamente 75 valores para poder ejecutarse. Y listo, se completaron los valores y dice que la cantidad del número mayor, de números mayores a 150, serían 20. Se identifican fácilmente. El número mayor y número menor encontrado en el grupo, el número mayor es este número que se ingresó aleatoriamente y el número menor sería un 2. Cantidad de números negativos encontrados serían 0. Y promedio de los números positivos encontrados sería este promedio que sería acá. Muchas